Antes estuviste conmigo también. Bueno, y va a hablar un poquito también de la historia, de lo que ha hecho. Con Rubén también en La Rosa de los Vientos. Ha colaborado mucho también con Cali, con Rey, varios eventos y varios proyectos. Así que Henry Gorgona, señores. Henry Gorgona. De verdad que es un placer poder estar aquí con ustedes. Créanme que tal vez ustedes tengan puertas cerradas, ustedes estando aquí no piensen lo trascendental que es el trabajo que ustedes están haciendo, el aprendizaje de ustedes. Pero lo que estamos allá afuera, de verdad, entendemos que esto es otra cosa, que esto de verdad es el despertar de la música en Panamá, que esto no se hacía hace muchísimos años, o de esta manera no se había hecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, mi nombre es Henry Gorgona. Primero quiero felicitarlos porque han escogido el camino más difícil de ser músico en cualquier parte del mundo, pero aquí en Panamá es terrible. ¿Ok? Estamos estigmatizados. Somos drogadictos, somos borrachos, somos gente de malvivir, somos gente que porque tenemos la obligación de trabajar de noche, porque la música se hace de noche, entonces nos miran mal, ¿verdad? Entonces ya eso es un hándicap con el que tenemos nosotros que cabalgar. Y depende de nosotros mismos, con nuestra labor social, que a través de la música lleguemos a formar, depende que ese cambio lo entienda la gente que está afuera. Imagínense, haciéndole un poquito de comentario rápido, porque me dijeron que tenemos el tiempo limitado, pero quiero que interactuemos todos. Ayer despertamos con que el gobierno nacional limitó la partida del Instituto Nacional de Cultura. Imagínense. O sea, la cultura en el próximo año y los próximos 2 años tendrá un mínimo de actividad gracias al tema de presupuesto. Entonces, imagínense partiendo de ahí el gran problema que tenemos. No es fácil trabajar y vivir en un país haciendo cultura donde es más fácil para los gobiernos mantenernos rebañizados porque el que menos sabe es más fácil de manejar. Entonces, lo que hacemos este tipo de trabajo y lo hemos hecho por muchos años, como Oscar, como Rey, como Carlos, la profesora Luz, que entiendo que está en Panamá, está en Egipto, imagínense, gracias a la música. Son situaciones que de verdad, si se trabaja el concepto musical como es, se puede conseguir muchísimas satisfacciones personales, muchísimas satisfacciones, no diría que económicas, pero créanme que sí se puede vivir, por lo menos dignamente, si se lleva la música de la manera correcta. ¿Ok? Pasamos a la página. Esta es un poquito amarga de que la cultura de Panamá está por el piso, pero es nuestra obligación poder levantar. Como dije hace un momento, mi nombre es Henry Gorgona. Como Ricardo dijo, tengo una trayectoria, he hecho algunas cosas dentro del mundo de la música popular. Como bien dijeron, formé parte de los coros para Rubén Blades en la gira de La Rosa de los Vientos. Junto con Oscar y Rey grabamos también en el álbum Rainforest, donde grabó Sting, donde grabó Pavarotti, todo esto con Rubén Blades. Todo esto lo pueden ver en YouTube. Una canción de Rubén que se llama No te voy a dejar arder, Daniel. Nosotros formamos parte de ese equipo que Rubén llamó para trabajar en ese momento. Luego trabajé con Roberto Delgado casi 13, 15 años. Con Oscar y con Rey he tenido ciertas colaboraciones en algunos proyectos. En fin, hemos hecho algunas cosas dentro de esto. Y queríamos presentarles un trabajo con respecto a un conversatorio sobre lo que es el soneo dentro de la música afrocubana. ¿Por qué música afrocubana? Para mi concepto, y no salsa, que es lo más fácil de aglutinar. Muchos de ustedes ya conocen el tema de que la salsa es muchas cosas, como lo ha dicho Tito Puente, lo han dicho muchos otros músicos renombrados. Pero el concepto de música afrocubana es porque es el término de raíz. Tenemos que entrar en un marco histórico y teórico. ¿Ok? ¿De dónde viene todo este concepto de la música mal llamada salsa y bien llamada afrocubana o afrocaribeña? Obviamente todo empieza en África, todo empieza en Nueva Guinea, todo empieza en 1492, 1500, cuando Diego Velázquez llegó al área de las Antillas, llegó a Cuba, llegó a la Española, y se dieron cuenta que tenían que traer mano de obra negra africana para poder empezar a colonizar.
y en el término casi de 200 años llegaron a América, gracias a los españoles, casi 500.000 de africanos. Estos africanos obviamente traían sus raíces. En ese entonces ellos tenían que de alguna manera ocultarse después de realizar su trabajo, pero seguían con el concepto de su religión y de su música. ¿Y cuál era su música? Los tambores. Y solamente con la memoria y con sus manos tenían que empezar a recordar cómo construir sus tambores para poder ejecutarlos allí. Y su religión que no podía faltar. Esa religión que ellos tenían nombres particulares y que luego, cuando llegó a este lado, y los españoles le autorizaron a ellos que pudiesen entonces ejercerla, la unificaron con los santos de la religión católica que existían de este lado. Y entonces se ubicó lo que se denomina o se conoce como la religión de santería, que básicamente son los mismos santos católicos con santos africanos. Ahora bien, estos africanos, al manejarse obviamente con su ritmo, que es lo que ellos traían, se amalgamó con lo que traían los españoles. Los africanos el ritmo, los españoles la melodía. Y en el transcurrir del tiempo se fue haciendo una amalgama de situaciones, y por eso se habla de que rumba es rumba, desde la Batía hasta La Habana. Es lo mismo, es el mismo concepto. No se puede manejar de otra manera. Ustedes escuchan en el flamenco, en el cante hondo, ustedes escuchan muchas situaciones muy similares a lo que se escucha en los términos africanos. Ellos utilizan cajones, los africanos tambores. Entonces ahí realmente hubo una situación muy amalgamática donde es importante que se haga este marco histórico, porque eso nos va a llevar como referencia a donde queremos ir, a los soneros o a los pregoneros, que son los que ejecutaban el soneo o el pregón. Bien, definamos qué es soneo o qué es pregón. No es nada más que el intercambio entre un solista y los coros. Obviamente, a principios del siglo pasado, cuando el son como tal ya fue creciendo en Cuba, las agrupaciones eran muy burdas, se utilizaban guitarras, se utilizaban maracas, era todo lo que utilizaban los cubanos para poder ubicar el son como un tema bailable y que era un concepto musical que no era aceptado en la burocracia cubana. Era de arrabal. El son, si usted escuchaba son, era una basura. ¿Sí? Ahora bien, se fue con el tiempo puliendo. Los cubanos en 1910, empezaron en 1909 aproximadamente, empezaron a hacer otros tipos de formatos. 1920, 1930 le incorporaron para tener mayor amplificación y mayor sonoridad. Le añadieron otros elementos de viento. En ese momento le añadieron ya el bajo, el contrabajo. En ese momento no existía el bajo eléctrico, hasta que se fue modificando. ¿Qué ocurre? Que se hace interesante en el mundo entero porque ese son primitivo que había en ese momento en Cuba se internacionalizó en los años 30. ¿Y cómo se internacionaliza? Obviamente primero viaja a México. México es un punto importante dentro de la historia musical de América Latina, por el tema del bolero, por el tema del son cubano, que al final el son también deriva en otro tipo de ritmos y otro tipo de prácticas musicales. Entonces se preguntarán ustedes, ¿pero cuándo entra el sonero en acción? ¿Cuándo entra el pregonero en acción? Bueno, es muy sencillo. El son, el soneo o el pregón del pregonero, valga la redundancia, camina junto con lo que se hacía en la calle los vendedores. ¿Qué hacían los vendedores? Vendían en Cuba, vendían maní, bolsas de maní en la calle, vendían mangos, vendían una serie de frutas y demás, y de ahí se deriva que ustedes escuchan en muchísimas ocasiones temas como el manicero, que fue realmente el primer son conocido en 1909, arranca el tema del manicero.
con estribillos y con coros y con solistas y con coristas. Se manejaba de esa manera. Alguien decía, alguien respondía, alguien cantaba y el coro continuaba. Se manejaba de esa manera. Posteriormente se fueron manejando otro tipo de situaciones. También están canciones famosas, está el manicero, en fin, hay una serie de situaciones, de canciones que tengan que ver con términos de venta ambulante. Ahí es donde se inicia realmente el pregón. El tipo que en la calle está vendiendo maní, entonces la gente, llegó el manicero, iban a comprar. Eso ya era un soneo. El tipo cantaba o el tipo terminaba de soñar cuando él tenía que terminar de explicar lo que él vendía. Que yo vendo maní picado, que yo vendo maní con dulce, etcétera, etcétera. Entonces, ahí arranca el soneo que luego se aplica a la música afrocaribeña, con el sexteto de Nacho Piñeiro en los principios del siglo pasado, tantas orquestas cubanas, y siempre hay que hacer referencia de Cuba en esto, porque créanme que al principio, y nos ocurre a todos, yo no sé aquí si habrá alguno de ustedes que esté ejecutando salsa, por decirlo de alguna manera, como cantante, o todos son instrumentistas. ¿Todos son instrumentistas? ¿Sí? ¿Tú eres cantante? Tú eres cantante también. Bueno, tú también eres cantante. Bien. Los cantantes, generalmente, cuando empezamos a hacer y grabar salsa, nos referimos a la salsa de los años 70. Ese es el marco de referencia que todos tenemos. ¿Ok? Por muchas razones. Porque es lo más cercano, es lo que nosotros crecimos, pero nadie nos dijo al principio que antes de la Fania, en los años 70, o los artistas de la Fania que nosotros conocemos, como Ismael Miranda, como Celia, etcétera, 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 todo lo que ustedes puedan pensar y imaginar, existía la música cubana, que fue encerrada en un cerco después de que la Revolución Cubana se hizo cargo de la República en 1959. Fidel Castro trancó las vías y créanme, con eso se sepultó todo un tesoro en música. Muchos de los artistas con más suerte pudieron salir de Cuba: la Sonora Matancera, Celia Cruz, Machín, Antonio Machín, que es uno de los más emblemáticos soneros de Cuba y que ciertamente no se escucha mucho de él. Pero mi recomendación para ustedes es leer e investigar. No se queden solamente en lo que escuchan en radio, ni se queden solamente en lo que les dicen para efecto musical, pero eso. Que al igual que la cultura general, si usted lee lo que lee todo el mundo, usted va a pensar como todo el mundo. Entonces trate de hacer sus propias investigaciones. Como les decía, antes de que Nueva York, porque eso fue lo que ocurrió, Nueva York, no Puerto Rico, Nueva York aprovechó que Cuba había cerrado las tuberías y habían productores con mucha habilidad y se dieron cuenta de que podían aprovecharse de esa situación. Johnny Pacheco, Gianni Masucci, ellos eran enfermos con la música cubana, como lo somos Oscar Rey y yo en este momento. Pero no porque somos enfermos de la música, sino porque sabemos que ahí hay otra cosa, hay sustancia, hay contenido, hay muchas situaciones. Y estos señores viajaban a Cuba cada rato y ven acá, acabo de conseguir un arreglo, vamos a montarlo con la charanga de Johnny Pacheco, y ese arreglo ya había sido grabado en Cuba, y cuando usted va a ver el LP le dice derechos reservados, nunca le dieron los créditos a los cubanos. Y de eso hay un montón de canciones. El Paso de Encarnación, que grabó la Rijardo con Lino González, todas son canciones cubanas. El Suavecito, que después pegó Oscar de León en los años 70, y fue un boom tremendo para los jóvenes de aquella época, y todos pensábamos que era la locura. ¡Wow! Oscar de León acaba de descubrir el agua tibia. Y resulta que esa canción tenía 50 años. Y en los créditos dice derechos reservados. Entonces, por eso es que le digo, también ustedes como instrumentistas, que es importante salirse del esquema que nos han planteado. Si quieren escuchar salsa, escucha nada más la salsa de la Fania, escucha a Roberto Ruena. Es cierto, son excelentes músicos, son excelentes bandas, tienen arreglos muy modernos, que inclusive usted los pone el día de hoy y son arreglos que usted dice, wow, esta gente estaba pasada. Ellos estaban 30 años luz en ese momento, en los años 70, de lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Repito, Cuba es importante escuchar. Ustedes que son cantantes, traten de escuchar para atrás. Hay mucho. Está Rolo Martínez, tocar tuvo la oportunidad de conocerlo aquí.
ese señor estuvo aquí en Panamá, y era la voz, una voz con un color muy parecido al de Pete Conde Rodríguez, con un soneo particular. Entonces, por ejemplo, el sonero, ¿qué tiene que escuchar el sonero? Dirán ustedes, pero ¿qué hay que oír?